Queridos amigos testigos de Jehová y público general, un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Hoy día quería considerar con ustedes qué es lo que nos dice la Watchtower con respecto a la confianza que nosotros le debemos tener al esclavo fiel y discreto que supuestamente Jehová ha escogido para que sea el canal de comunicación en la tierra a través de su Hijo Jesucristo. La sociedad dice que nosotros debemos tener confianza en el esclavo fiel y discreto y que Dios mismo le tiene confianza a este esclavo, nominado en 1919 presuntamente. Quiero mostrar a ustedes una atalaya para reflexionar juntos, que a continuación muestro. Aquí pueden ver la atalaya del 15 de febrero del 2009, en la página 25, párrafo 5, la sociedad Watchtower publica este artículo en esta revista de la atalaya, que dice como sigue: Jehová confía en el esclavo. 4. ¿Qué hace posible que el esclavo fiel y discreto proporcione alimento espiritual oportuno y nutritivo? Jehová dice: te haré tener perspicacia y te instruiré en el camino en que debes ir. Ciertamente daré consejo con mi ojo puesto sobre ti. Salmo 32:8. Como vemos, es Jehová quien dirige al esclavo. Por eso podemos tener plena confianza en la perspicacia, entendimiento y guía que nos da el esclavo basándose en las Escrituras. 5. Además, Jehová bendice al esclavo fiel y discreto con su Espíritu Santo. Aunque esta fuerza es invisible, podemos ver los efectos que produce en las personas en quienes opera. Pensemos en lo que el esclavo ha logrado respecto a la comisión de dar testimonio sobre Jehová, su Hijo y el reino. Los siervos de Jehová están proclamando el mensaje del reino en más de 230 países y territorios. ¿No es esta predicación mundial una prueba irrefutable de que el Espíritu de Dios está detrás del esclavo? Bueno, mi reflexión es la siguiente. Sí, los de Jehová han estado proclamando el reino de Dios y para ello han estado fijando fechas falsas del fin del mundo durante toda su historia, diciendo que el fin del mundo ocurriría en tal año y que al final no resultó verdad y que el reino no fue establecido pues en ese momento en que ellos fijaban la fecha del fin del mundo. Entonces yo me pregunto, acá la sociedad se pide que se confíe en el esclavo porque Jehová confía en el esclavo y que es Jehová quien lo alimenta, que le da alimento oportuno, es el que lo dirige, que lo aconseja y que le da la perspicacia, el entendimiento y la guía al esclavo. Entonces yo me pregunto, si esto es cierto, ¿por qué fallaron en la fecha del fin del mundo para 1914, 1915, 1918, 1925, 1941, 1975 y antes que acabara el siglo XX? Si realmente estaban dirigidos por Dios y que este esclavo tenía esa perspicacia, ese entendimiento y guía de Dios, ¿cómo se puede explicar que si esto es cierto, que ellos tenían perspicacia y entendimiento, pudieran haber fallado en que el cálculo de la cronología bíblica, por la cual se lanzaron a fijar fechas del fin del mundo, el fin de la historia humana en la tierra, y todo fue pues mentira, errores tras errores, cambios, marchas contra marchas? Entonces, ¿realmente Jehová puede confiar en el esclavo? Pero sí es cierto que el esclavo recibe de Dios la perspicacia, el entendimiento y la guía. La pregunta sería pues al revés. Con tantas fechas falsas del fin del mundo, con tantos cambios doctrinales, como el cambio del tiempo del cumplimiento de la parábola de las ovejas y las cabras, con el descartamiento de su doctrina como que Dios vivía en Alcione, una estrella llamada Alcione, que
los 6.000 años de historia humana terminarían en 1975, que la generación de 1914 no pasaría sin ver antes el Armagedón, y todas esas doctrinas falsas que ahora se han descartado cuando se decía que la gran tribulación había empezado en 1914, con la Primera Guerra Mundial, cuando se nos decía que el esclavo fiel y directo lo componían los 144.000 de la clase ungida con gracia celestial, y ahora sí son 8 personas, y todos estos cambios, de estas marchas y contramarchas, y todo este aluvión de cambios doctrinales de la Watchtower, alguien podría tener o dudar que este esclavo no está dirigido por Dios y que realmente no tiene ninguna perspicacia, ningún entendimiento de las escrituras, y por ende Jehová no los dirige. Porque si fuera cierto que Jehová los dirige, como dice acá, y confía en el esclavo, entonces la pregunta que debía hacerse el esclavo es: ¿puedo confiar en Jehová con sus alimentos falsos? Que me dijo una cosa hace 50 años atrás y ahora me dice que no es así. Cuando Jehová me dijo que la separación de las ovejas y las cabras había empezado en 1914, cuando se dijo eso en 1923 y se dijo que Dios había dado al esclavo el alimento oportuno en ese año de 1923, que la separación de ovejas y cabras había ocurrido en 1914, ¿se puede realmente pensar que Dios está dirigiendo a este esclavo dándole un alimento falso, que después tuvo que descartarse en 1995 diciendo que esta parábola no se había cumplido pues en 1914 con la hora de predicación de casa en casa, sino que esto sería para el futuro, todavía para después de la gran tribulación? Entonces, realmente podemos decir que Jehová está guiando o dirigiendo al esclavo, y que por eso podemos tener plena confianza en la perspicacia, el entendimiento y guía que da el esclavo, supuestamente basándose en las escrituras. Claro que no. Este esclavo no está guiado por Dios, porque Dios no puede ser mentiroso, un dador de elementos falsos, un Dios que no da perspicacia, un entendimiento claro a este esclavo que dice que se basan en las escrituras cuando dan sus enseñanzas. Y menos aún puedo pensar que Dios puede estar confiando en este esclavo y que lo está bendiciendo con su Espíritu Santo. Entonces, no basta que digan que están proclamando el reino de Dios, diciendo que está cerca, que falta poco, que el fin está a la vuelta de la esquina, y comienzo a lanzar fechas falsas y bien del mundo cada rato, dejando a los hijos de Jehová pues en el limbo, totalmente desubicados, puesto que han invertido tiempo y dinero, podríamos decir de algún modo, predicando de casa en casa, forma gratuita, pensando que el fin está cerca y que necesitan salvar más personas para que se salven en el Armagedón venidero, que está a puertas, a la vuelta de la esquina, y al final de cuentas no pasó nada. O sea, el hecho que hagan una predicación mundial no los hace que Dios está detrás del esclavo. Mucha gente predica el reino de Dios también, otras religiones. Pero lo que sí es claro es que esta organización de la Watchtower no está dirigida por Jehová, ni Jehová les confió nada al esclavo, porque como ya sabemos no les dio sus bienes en la tierra. Jesucristo no le dio los bienes al esclavo escogido en 1919, no le dio, no le encargó sus bienes de Mateo 24:47 como ahora se enseña, sino que lo hará en el futuro. Eso indica pues que Jehová y Jesucristo no confió en el esclavo, porque si hubiera confiado en el esclavo le hubiera encomendado todos sus bienes en la tierra inmediatamente en 1919. Entonces, remontándonos ahora al pasado, esta es una tarea de 2009, señores, no hace muchos años. La Watchtower nos decía que tenemos que confiar en el esclavo porque Dios confía también en este esclavo que él está dirigiendo y le está proporcionando el elemento espiritual. Y que por ese hecho debemos tener confianza en la perspicacia, en la agudeza mental, el entendimiento y la guía que este esclavo nos da, porque Jehová lo está guiando, lo está dirigiendo con su Espíritu Santo. Sin embargo, vemos pues que ese Espíritu Santo no está funcionando, puesto que todas sus doctrinas del pasado han ido cambiándose. Presidente que entraba, presidente que tiraba al tacho de basura las doctrinas del anterior presidente. Es una constante en esta organización, que todas sus doctrinas se tiran a la basura. Y esto es probablemente para meditar, amigos de Jehová, que realmente este artículo es una burla. Es una burla.
No se puede tener confianza en este esclavo, definitivamente que no. ¿Y por qué no podemos tener confianza en este esclavo? Porque sus entendimientos son de hombres imperfectos, con limitaciones humanas, que no están guiados por el Espíritu Santo de ninguna manera y no reciben nada de Jehová, porque esto deja a Jehová como un dador de elementos falsos al esclavo y deja a Jehová muy mal. Entonces eso no es posible. Jehová no es mentiroso. Jehová es la verdad, según Salmo 31:5. Y Jesús también es la verdad, según Juan 14:6. Entonces, si los elementos de la agua están cambiantes y se cambian, se desechan, se ponen otros nuevos en reemplazo, entonces deja a los elementos previos como elementos falsos dados a tiempo inoportuno por parte de Jesucristo. Y eso no es dable. No puede ser alimentos de Dios proporcionados por el Espíritu Santo al esclavo. Eso no puede ser. Esta relación es falsa, mentirosa, que no están guiados por Dios en absoluto. Este esclavo no tiene ninguna perspicacia, ningún entendimiento de las Escrituras, porque si no, no estarían cambiando sus alimentos a cada rato con la excusa de una nueva luz más brillante de Proverbios 4:18. Eso no es dable, puesto que deja a Jehová en el limbo. Dice, bueno, que he estado enseñando por tantos años es una falsedad. ¿Y cómo puedo estar seguro que lo que ahora enseño también es la verdad? Y acá dice, pues, que este esclavo está dirigido por el Espíritu Santo. Miren, aquí lo dice bien claro, ¿no? Que el esclavo fiel y discreto está dirigido por el Espíritu Santo de Jehová. Y cuando fue nominado en 1919 como su esclavo, es Jehová que nos dirige por su Espíritu Santo. Pero ¿es esto cierto? ¿Que Dios lo dirige con su Espíritu Santo? ¿Es esto lo que siempre han enseñado desde 1919? Que Jehová, al escoger al esclavo en 1919, lo dirige por su Espíritu Santo. ¿Es esto cierto? Por esta fuerza invisible que Dios opera. Y que es el Espíritu Santo que dirige al esclavo y le da perspicacia y entendimiento, cuando lo nominó a partir de 1919, cuando los escoge como su esclavo y los dirige por medio del Espíritu Santo. ¿Es esto cierto? ¿Por qué no vamos a ver un poco en el pasado, a ver si es cierto que este esclavo está guiado por el Espíritu Santo y si fue así como siempre nos han enseñado en el pasado? Remontémonos pues a ver qué enseñaba el juez Rutherford con respecto a este asunto, que el esclavo fiel y discreto está guiado o recibe el alimento espiritual a través del Espíritu Santo. Vamos a ver si es cierto esto. Esto es interesante analizar, queridos amigos. ¿Será cierto que este esclavo fiel y discreto nominado en 1919 está dirigido por el Espíritu Santo para dar el alimento perspicaz? Sin embargo, queridos amigos de Jehová que nos están viendo y público en general, en esta atalaya de febrero 1 de 1935, en la página 41, en esta revista en inglés, The Watchtower, el juez Rutherford, junto con su esclavito fiel y discreto, publica este artículo que contradice a lo que hemos visto anteriormente en esta atalaya del 1 de abril del 2007, que nos dice pues que es el Espíritu Santo que guía y le da perspicacia, entendimiento de las Escrituras al esclavo fiel y discreto, para que puedan publicar los alimentos oportunos en la revista de la atalaya, y que es el Espíritu Santo de Dios que los guía, y por lo tanto tenemos que tener confianza en ese esclavo. ¿Cómo podemos tener confianza a un esclavo que nos dice una cosa diferente en 1935 de quién es verdaderamente quien está guiando, alimentando, dando el alimento oportuno al esclavo para que alimente a los domésticos? Y acá lo tenemos explicado por el juez Rutherford, que nos dice quién es quien está detrás de los consagrados del Señor para dar el alimento a los domésticos, para dar su mensaje de verdad a las personas. Y veamos qué nos dice acá la sociedad Watchtower, queridos amigos. Veamos acá en la parte superior derecha, en el párrafo que vemos acá, el número 32, párrafo 32. Vamos a leerlo, lo voy a traducir para todos ustedes. Y en esta página 41 se lee como sigue. Sin lugar a dudas, el Señor usa a sus ángeles para hacer que la verdad sea publicada en la revista La Atalaya, y los fieles seguidores de Cristo Jesús, que escuchan y
presten atención al mensaje de la verdad del Señor y que le rinden obediencia son por lo tanto un espectáculo o el teatro para los demás, tanto hombres como ángeles que observan que estos fieles estén manteniendo su integridad hacia Dios. 1 Corintios 4:9. Leyendo más abajo se lee como sigue: ciertamente Dios guía a su pueblo del pacto con los santos ángeles para transmitir su mensaje a ellos. Te haré tener perspicacia y te instruiré en el camino en que debes ir. Ciertamente daré consejo con mi ojo sobre ti. Salmo 32:8. El ángel de Jehová está acampando todo en derredor de los que le temen y los libra. Salmo 34:7. Después de haber mostrado, queridos amigos, la anterior atalaya a esta, del 15 de febrero de 2009, donde la Watchtower pues nos decía que el esclavo fiel y discreto había sido escogido en 1919 para que sirva de proveedor de alimento espiritual oportuno que viene de Jehová Dios, y que es Jehová Dios que por medio del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, guía a este esclavo para que tenga esa perspicacia, esa agudeza mental, ese entendimiento de las Escrituras para dar el alimento correcto a los domésticos. Y debido a ello, a que Jehová está guiando a este esclavo por medio de su Espíritu Santo, nosotros debemos tener confianza en el alimento que este esclavo nos proporciona, puesto que es Jehová mismo que lo está guiando, lo está dirigiendo por medio del Espíritu Santo, el Consolador, y por ese motivo que están guiados por el Espíritu Santo de Dios, y vista que Dios es también la verdad, según Salmo 31:5, y también lo es su Hijo Jesucristo, según Juan 14:6, sus alimentos son confiables, puesto que son alimentos que Jehová le da al esclavo, nominalmente 19, para que tengan la agudeza mental, para que tengan la perspicacia, para no equivocarse, para dar el alimento correcto a tiempo oportuno. Y por eso dice que Jehová le tiene confianza a este esclavo, según hemos visto en esta revista de la Atalaya. Pero cuando nosotros comenzamos a contrastar con el pasado, si realmente el señor Rutherford y su cuerpo de directores ungidos que formaban ese supuesto esclavo fiel y discreto, nos dice en 1935, en esta revista de la Atalaya del 1 de febrero que acabamos de ver, nos dice otra cosa diferente. Nos dice que él jamás sintió, junto con sus ungidos del cuerpo gobernante o del esclavo fiel y discreto de ese entonces, nos dice otra cosa diferente y no nos corrobora lo que dice esta atalaya del 2009, que fue el Espíritu Santo que lo guió a él y a su grupo de directores ungidos que formaban el esclavo fiel y discreto. No tenía ni siquiera idea que fuera el Espíritu Santo. No tenía ni siquiera la mínima idea que fuera el Espíritu Santo que lo estaba guiando. Y nos decía, sin embargo, que eran ángeles, que eran mensajeros de Dios, los ángeles, quienes estaban proveyendo las verdades bíblicas para que se publicaran en la revista de la Atalaya. ¿Cómo se puede explicar entonces que el juez Rutherford nos dijera en esta revista de la Atalaya de 1935, que supuestamente es el alimento a su debido tiempo que está publicando el esclavo en esa revista, nos dice otra cosa diferente, que son los ángeles que se están comunicando con estos consagrados para que den el alimento verdadero, la verdad es de Dios, en la revista de la Atalaya, y que son los ángeles, que son los portavoces, los mensajeros, para dar esas verdades a estos señores del cuerpo gobernante o del esclavo fiel y discreto. ¿Cómo se puede explicar eso? Por un lado, la Watchtower nos dice del 2009, que es el Espíritu Santo que guía al esclavo fiel y discreto. Sin embargo, el señor Rutherford, en 1935, es decir, 16 años después de 1919, fecha en la cual supuestamente fue él y sus directores nominado como el esclavo fiel y discreto, no tenía ni idea que él estaba siendo alimentado junto con todo su grupo del esclavo por medio del Espíritu Santo, y nos dice otra cosa diferente, que son ángeles quienes se están comunicando con él y sus directores para dar el elemento correcto. Entonces yo me pregunto, ¿verdaderamente se puede confiar en lo que este esclavo nos dice en el 2009? ¿A quién le vamos a creer?
al esclavo del 2009, que dice otra cosa diferente de lo que nos decía el esclavo en 1935. El esclavo de 1935 nos decía que eran ángeles quienes estaban siendo los mensajeros para dar el alimento o las verdades bíblicas para que se publicaran en la revista La Atalaya. En el 2009, el esclavo de ese momento, el que estaba de turno en el 2009, nos dice que es el Espíritu Santo que está dando el alimento, la guía, la perspicacia al esclavo fiel y discreto para que dé el alimento correcto, oportuno en la revista La Atalaya. ¿Ven ustedes la contradicción de esta religión falsa? Porque si fuera cierto que es el Espíritu Santo que alimenta y guía al esclavo fiel y discreto, entonces el señor Rutherford y los que publicaron este artículo en la revista de Atalaya del 1 de febrero de 1935, página 41, debieron de decir lo mismo, que ellos estaban siendo alimentados por el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, para dar las verdades de Dios y para que se publicaran como alimento oportuno en la revista de Atalaya. Pero cuando nosotros revisamos la revista de Atalaya de 1935, esta del 1 de febrero de 1935, en la página 41, el esclavo fiel y discreto de turno de ese entonces nos dice que son los ángeles de Dios que son enviados por Dios para que se comuniquen con el esclavo fiel y discreto, para que le dé el alimento correcto al esclavo fiel y discreto para que se publique en la Atalaya. Entonces aquí hay una contradicción, puesto que lo que nos está diciendo Rutherford y los directores ungidos, miembros del esclavo de ese entonces, de 1935, no concuerda con lo que se dice en el 2009 por parte del esclavo de turno del 2007. Acá hay un cisma entre dos esclavos. El esclavo que estaba de turno en 1935 dice una cosa, diciendo que ellos han sido alimentados por los ángeles, para dar las verdades de Dios, para que se publicaran en la revista de Atalaya como alimentos a su debido tiempo, para alimentar a los domésticos, y el esclavo de turno, que son otros, porque los anteriores ya murieron, en el 2009, nos dicen que Dios los alimenta por medio del Espíritu Santo. Una cosa es ser alimentados por ángeles, y otra cosa es ser alimentados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no son ángeles. Para el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, y los ángeles son seres espirituales que actúan como mensajeros, que no es el Espíritu Santo. Entonces, o es el Espíritu Santo o son los ángeles. Entonces, si después de 16 años, es decir, después de haber sido nominado el esclavo en 1919, en 1935 me vienen a decir que el esclavo está siendo alimentado por los ángeles, que Dios manda como mensajero para dar las verdades de Dios, para enseñar a la familia de la fe y para que se publique en la revista Atalaya esa información que dan los ángeles. Eso indica que el juez Rutherford y los directores ungidos que formaban parte del esclavo fiel y discreto no tenían ni la más mínima idea que era el Espíritu Santo, el Consolador, quienes se lo estaban alimentando, sino que eran ángeles. Y lo está diciendo acá reiteradamente 2 veces en esta página 41. Y lo dice en 1935. Sin embargo, en el 2009 nos dicen otra cosa. Este esclavo, en el 2009 nos dice otra cosa, que son alimentados ellos por el Espíritu Santo, que es la fuerza activa de Dios. Ya no nos dicen que son los ángeles. Entonces, ¿a qué le vamos a creer? Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿realmente se puede tener confianza en este esclavo? O en todo caso, si fuera cierto que Dios está guiando al esclavo para que tenga perspicacia y comprensión por medio del Espíritu Santo, ¿podría tener este esclavo confianza en ese Jehová que los alimenta y le dice una cosa diferente a un esclavo de años anteriores y después le dice otra cosa al esclavo de 2009? Total, ¿quién es el que alimenta al esclavo? ¿Son los ángeles o es el Espíritu Santo de Dios? Curiosamente, el juez Rutherford dijo muy claramente en el libro Preservación, en la página 51 del año 1932, dijo muy claramente que en 1918 el Espíritu Santo fue retirado. Ya no actuaba el Espíritu Santo en 1918 cuando Jesús vino a su templo a hacer su inspección. Y que el Espíritu Santo dejó de actuar como el ayudante o el consolador en 1918, y que en 1918 ya dejó de actuar, que el Espíritu Santo fue retirado en 1918, y que a partir de 1919 Jehová comenzó a usar a los ángeles para poder comunicarse, y que solamente el Espíritu Santo fue usado o actuó en el tiempo de los apóstoles. Bueno, aquí les muestro el libro titulado Salvación, que está en inglés, escrito por el juez Rutherford en 1938. En la página 216, él declaró algo muy interesante con respecto a
lo que había ocurrido en 1918 cuando Jesús vino a su templo a hacer su inspección, conforme se creía hasta antes del 2012, que la inspección se hizo en 1918. Y dice pues que en el año de 1918, la típica clase Job, los fieles seguidores de Cristo Jesús, a quien Job representó, fueron estresados debido a la opresión que cayó sobre ellos por el enemigo, y que en ese año el Señor Jesús vino, sigue aquí arriba, vino a su templo de Jehová para hacer inspección. Y dice, el Espíritu Santo, que había sido la guía del pueblo de Dios y que había realizado sus funciones, fue retirado. Qué curioso, o sea que el Espíritu Santo ya no actuaba más a partir de 1918, según hemos visto en este libro de Salvación, escrito por el mismo juez Rutherford. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Al esclavo que nos dice que en el 2009 ellos han estado siendo guiados a partir del 19 por el Espíritu Santo de Dios, a este esclavo nominado 19 y que ha sido el Espíritu Santo que ha guiado a este esclavo fiel y discreto para dar el alimento espiritual oportuno a los domésticos para ser publicado en la revista de Atalaya, cuando por otro lado el juez Rutherford nos decía en 1935 que quienes estaban alimentando a los grupos de consagrados para dar el alimento oportuno para que se publiquen en la revista de la Atalaya habían sido ángeles, que eran los ángeles de Dios que estaba usando para que sirvan de mensajeros, para alimentar oportunamente al esclavo fiel y discreto. Y que ya el Espíritu Santo no actuaba, puesto que fue retirado en 1918. Y esto también se ve en el libro Luz, en el primer tomo, en la página 62, donde la Watchtower decía que el Espíritu Santo fue retirado en 1918, cuando Jesús vino a hacer su inspección a su templo, y a partir de entonces en adelante el esclavo ha estado alimentado por ángeles. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Vemos un cisma, una contradicción entre el esclavo de turno del 2009 con el esclavo que estaba de turno en el 1935. El esclavo de 1935 no tenía ni idea que el Espíritu Santo estaba actuando sobre ellos para el evento oportuno, que los estaba guiando. Y estaban convencidos que eran los ángeles que estaban informándoles con alimento espiritual oportunamente. Y que ellos no veían a los ángeles, pero era una forma de telepatía, una forma de espiritismo que ellos hacían para recibir alimento espiritual, que era una percepción que tenían ellos, y que no era el Espíritu Santo, sino eran los ángeles de Dios. Y que en 1918, cuando Jesús bajó a su templo a hacer su inspección, el Espíritu Santo ya no actuó más. Como repito, eso está en el libro Luz, en la página 62. En el libro Luz, tomo 1. En el libro Preservación también está eso. Entonces, yo me pregunto, ¿esta es la religión verdadera? Que tenemos un cisma interno dentro de la Watchtower, dos esclavos de diferentes épocas que dicen cosas diferentes. Uno dice que a partir de 1918 en adelante ya el Espíritu Santo no actuaba, no servía para como herramienta de Dios para alimentar al esclavo fiel y discreto, sino que usaba a sus ángeles para hacer eso, que eran los ayudantes de Jesús, que eran sus mensajeros para dar el alimento oportuno. Y que el Espíritu Santo ya no tallaba, ya dejó de actuar hasta 1918, y hasta ahí nomás quedó. Sin embargo, el esclavo de turno de 2009 nos dice que ellos han estado siendo alimentados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto también lo podemos corroborar cuando la Sociedad Watchtower publica en la Atalaya del 1 de junio de 2005, hace poco nomás, hace 9 años atrás, en la página 11, párrafo 7, que podemos ver acá en pantalla subrayado en color amarillo, nos dice lo siguiente: además, Jehová da guía continua a través de su palabra, su organización y su Espíritu Santo. O sea que a través de su Espíritu Santo Jehová está dando la guía continua a su organización. Y lo dice acá muy claramente, desde que fue nominado el esclavo en 1919. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Por qué no lo corrobora eso el juez Rutherford en 1935, en esta atalaya del 1 de febrero de 1935, en la página 41 que hemos leído, que dice claramente que son los ángeles que han estado actuando como mensajeros para dar el alimento oportuno para que se publique en la revista La Atalaya? Entonces, si hubiese sido cierto lo que dice el esclavo del 2009, que el esclavo nominado en 1919 ha estado guiado por el Espíritu Santo para dar las verdades bíblicas, ¿por qué no lo corroboró
el juez Rutherford y su esclavito de su entorno, el esclavo fiel y discreto de su entorno, en esta publicación de la Atalaya del 1 de febrero del año de 1935, en la página 41, y dice otra cosa diferente. Es decir, el esclavo de 1935, Rutherford y sus directores esclavos, desmienten lo que la Watchtower dice con el esclavo de turno del 2009, que dice otra cosa diferente, que fue el Espíritu Santo que le estuvo guiando a este esclavo nominado en 1919. Pero eso no lo corrobora a Rutherford en 1935 cuando publican, supuestamente el esclavo publica esta atalaya diciendo que son los ángeles que se están comunicando con ellos. Y si eso dijo el esclavo en 1935 en esta atalaya que hemos leído, en esta publicación para dar el elemento espiritual oportuno, se supone que tenían evidencia de eso, ¿no? Para que lo dijeran ahí que eran los ángeles, quiere decir entonces que el esclavo fiel y discreto de ese entonces tenía evidencia que eran ángeles y no el Espíritu Santo. De lo contrario, hubieran corroborado eso, poniéndolo en esta atalaya, diciendo que es el Espíritu Santo que les estaba guiando a Rutherford y a sus directores del esclavo fiel y discreto. Y eso coincidiría con lo que dice después el esclavo de turno del 2009, que ellos también lo dirige el Espíritu Santo. Sin embargo, no es así. Uno dice una cosa, otro dice otra. ¿Quién es el mentiroso? ¿O es Rutherford y sus directores esclavos de turno de 1935? ¿O el mentiroso es el que está en el 2009? Pero al final de cuentas, sea quien sea que esté alimentando este esclavo de la Watchtower, no puede ser ni el Espíritu Santo, ni tampoco pueden ser los ángeles de Dios, puesto que, como he probado en muchos videos, todos los alimentos que fueron publicados oportunamente para el altar doméstico han sido descartados con el tiempo con otros alimentos espirituales que descartaron las doctrinas que se enseñaron por décadas como la verdad y al final resultaron ser mentiras. Entonces, si resultaron ser mentiras, como la interpretación correcta de la parábola de las ovejas de las cabras, cuando se descartó la piramidología, cuando se descartó la doctrina que Dios vivía una estrella llamada Alcione, cuando se descartó la doctrina que decía que la generación de 1914 no pasaría sin antes ver a Armagedón, y eso quedó hecho como una mentira, entonces demostró pues que todos los alimentos que el esclavo daba no podían ser dados ni por el Espíritu Santo ni por los ángeles, puesto que si hubiera sido eso así, sea cualquiera de ellos, deberían ser siempre la verdad, puesto que los ángeles actúan como portavoces de Dios y Dios no puede mentir, y si fue el Espíritu Santo de Dios tampoco podría mentir. En realidad no interesa quién tiene la verdad entre los dos esclavos de turno de diferentes épocas, si tenía la verdad el esclavo de 1935 o si tenía la verdad el esclavo del 2009 que nos decía otra cosa, porque al final de cuentas los alimentos se demostraron ser falsos, que se tiraron a la basura, porque todo lo que enseñó Rutherford en 1935 ahora están en la basura, y muchos de lo que enseñó la Watchtower en el 2009 también están en la basura. Espero, amigo, que esto les haga reflexionar que esta religión no es una religión verdadera, que no está dirigida por Jesucristo, ni por el Espíritu de Dios, ni por ángeles, por nada. Es una religión falsa más, que está guiada por hombres imperfectos que no están inspirados por Dios de ninguna manera posible. Espero que esto les haya gustado, queridos amigos. Buenas noches.